mi nombre es Carlos Navajas Zubeldia, soy profesor de la Universidad de La Rioja en el área de Historia Contemporánea y el título de mi ponencia es el que figura en la primera diapositiva, las Fuerzas Armadas y la Sociedad en la España Democrática, la política de seguridad y defensa 2016-2019. Bien, antes de proseguir, me gustaría dedicar esta charla, esta intervención, este trabajo también, a la memoria de María del Pilar Aberasturi Sánchez, tal y como he hecho en otros trabajos, otras exposiciones a lo largo de estos últimos años, además en un marco tan conocido como es la Puerta de Brandenburgo en Berlín, lugar emblemático que ha recorrido parte de las charlas que hemos oído a lo largo del día de hoy. En primer lugar, habría que destacar que esta ponencia es continuación de un libro que se editó en el año 2018, el que figura también en la diapositiva, Democratización, Profesionalización y Crisis. En particular, me gustaría destacar que la charla se basa en dos ponencias o en dos papers, los dos trabajos inéditos hasta el momento, y que, bueno, como decía, pues son continuación de esa línea de investigación iniciada hace ya casi podríamos decir que décadas, porque los orígenes de este libro que estoy comentando se remontan prácticamente a 1992, es decir, que estamos hablando de una línea de investigación bastante antigua. Una de esas ponencias, concretamente un paper, hace referencia a la política de seguridad y defensa de Cospedal, ministra de Defensa entre 2016 y 2018. La segunda hace referencia a la política de seguridad y defensa del gobierno de Sánchez durante un brevísimo periodo de tiempo hasta que se convocan elecciones en febrero de 2019 y desde, lógicamente, el triunfo de la moción de censura en junio de 2018. Es decir, que estamos hablando de un periodo de tiempo brevísimo de 8 meses y medio aproximadamente, que sin embargo pues se permitió o ha permitido una primera aproximación a lo que ha sido la gestión de esta política pública, cuál es la política de seguridad y defensa. Consiguientemente, la ponencia va a tener dos partes claramente diferenciadas. Ni qué decir tiene que la primera va a hacer referencia justamente a la gestión de Cospedal y luego la segunda va a hacer referencia a la gestión inicial, porque todavía sigue siendo ministra de Defensa, de Robles como responsable de este departamento en el actual gobierno de Rodríguez Zapatero, ya tras las dos elecciones que tuvieron lugar a lo largo de 2019. Bueno, el objetivo último de esta ponencia y otros trabajos es publicar una nueva edición del libro de referencia que abarque hasta 2025, es decir, que tendríamos un análisis de media duración, podríamos decir, de en torno a 50 años de lo que es la política de seguridad y defensa en España y por extensión lo que son las Fuerzas Armadas y la sociedad en la España democrática, lo cual pues creo que es una de las características más arraigadas de la historia del presente, ¿no? Es decir, la profundidad histórica, ya que estamos hablando del análisis de los tiempos actuales, el elemento diferencial de un historiador frente a otros científicos sociales, frente a periodistas, tiene que ser esa extensión histórica. Bien, por último, me gustaría destacar que este presente trabajo ha dispuesto de financiación de la Agencia Estatal de Investigación. Ahí viene la referencia que, bueno, no voy a leer porque seguramente que me trabucaría al hacer referencia a todas las letras y números de esa referencia. Bueno, vamos a hablar ya de lo que serían propiamente las dos partes, entre las cuales, curiosamente, sería una conclusión no escrita de la ponencia, porque no vamos a tener un apartado de conclusiones, pero sí que va a haber conclusiones implícitas. Existe bastante continuidad entre la gestión de Cospedal y al menos la primera gestión de Robles al frente del Ministerio de Defensa, lo cual arrojaría algunas preguntas un tanto inquietantes, es decir, ¿quién gestiona, quién establece o quién define la política de seguridad y defensa en España? Teniendo en cuenta que hay un cambio de gobierno tan notable en el año 2018 y que existan esas líneas de continuidad tan llamativas, pues nos provocaría esta pregunta. Una pregunta que dejamos sin respuesta, evidentemente, porque en la historia del presente también abundan las preguntas y muchas veces las respuestas las dejamos para investigaciones posteriores. Entonces, como decía, la política de seguridad y defensa de Cospedal va a ser el primer elemento que vamos a tratar entre los años 2016 y 2018. En la diapositiva vemos la toma de posesión de la propia ministra y una característica que es casi estructural desde 1977, cuando se crea el Ministerio de Defensa en España, el hecho de que, al igual que un porcentaje abrumador
de los ministros de defensa en España pues no tenía ninguna experiencia previa en este tipo de políticas públicas. Eso no quiere decir que un ministro de defensa sin experiencia previa en este tipo de políticas sea malo per se o que vaya a hacer una mala gestión. Eso no es así, porque tenemos ejemplos al contrario, como puede ser el caso de Narcís Serra, ministro de Defensa entre 1982 y 1991, quien fue seguramente uno de los mejores ministros de Defensa. Pero no deja de ser llamativo el hecho de que haya habido tantos ministros de Defensa durante tantísimos años sin conocimientos previos en esta materia. Por eso tal vez habría que preguntarse otra cosa, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto ha habido, tal y como figura en la diapositiva, un control real de los militares por parte de los civiles durante estos años, o incluso desde finales de los años 80, cuando teóricamente, con arreglo a lo que conocemos ahora, pues se produjo el control civil o el control democrático de los militares como ya un logro final del proceso de transición, en este caso de la larga transición militar. Repito que es una pregunta que habrá que responder, lógicamente en investigaciones posteriores, porque bueno, hay elementos que contribuirían a formular este tipo de cuestiones al hilo de lo que es esta experiencia y de otros elementos que iremos mencionando a lo largo de la explicación. Bien, dentro de los capítulos polémicos de este mandato y luego del posterior, porque al fin y al cabo, repito que hay líneas de continuidad muy llamativas, figurarían las exportaciones de armamento. Un aspecto, como digo, siempre polémico en la gestión del gobierno de Rajoy fue el de las crecientes exportaciones de armamento y sobre todo las dirigidas a un país como Arabia Saudí, que en aquellos momentos y en la actualidad estaba inmerso en una cruenta guerra en Yemen y donde los derechos humanos brillaban por su ausencia, como por otra parte es bien conocido. Es decir, un tema también destacable. Luego vamos a hablar más de este asunto en lo que se refiere a la gestión inicial de Margarita Robles, pero que conviene traer a colación ya desde estos momentos precisamente por ese carácter polémico. En este mercado, y este es un asunto que al hilo de lo que ha acontecido en estos últimos meses, pues creo que es algo que también conviene tener en cuenta, volvió a jugar un papel destacado la corona, en un desempeño de funciones que tal vez, lo diría con una cierta cautela, estuvieran más allá de las estrictamente fijadas en la Constitución Española de 1938. Ya sabemos que las exportaciones de armamento, y en especial las exportaciones de armamento a Arabia Saudí, no solo han sido polémicas por estos factores que hemos dicho, sino también porque han estado rodeadas de corrupción. Con esto no quiero decir, evidentemente, que el rey actual esté inmerso en este tipo de cosas, pero bueno, en cualquier caso es un asunto que convendría tener muchísimo cuidado a la hora de involucrar a la corona en este tipo de actividades que tienen que ver más con intereses particulares, por muy legítimos que se quieran tener en cuenta o se quiera establecer, más que con las funciones estrictamente constitucionales del propio monarca. También dentro de lo que serían líneas ya que figuraban en la política de seguridad y defensa desde finales de los 80, un auténtico parteaguas, en finales de los 80 es un auténtico parteaguas en las políticas de seguridad y defensa en España entre lo que aconteció antes y lo que ha acontecido después, figurarían las misiones internacionales. En otro momento se llamaban de paz, ahora desde hace unos años se llaman internacionales. Tampoco ha habido una explicación clara de por qué se ha cambiado esta denominación. Sí que me gustaría recordar, como estaba diciendo, que esas misiones internacionales datan de 1969 y que coinciden con el final de la larga transición militar y que evidentemente contribuyeron a mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, sobre todo en una situación como son los años 80, en las cuales, en los cuales en esos años esa imagen estuvo muy deteriorada como consecuencia del 23F y de otras intentonas golpistas de la segunda mitad de los 70, la Operación Galaxia y también operaciones golpistas de los años 80, el 27O, lo que ocurrió en 1985, también en 1987 que hubo ruido de sables, etcétera, etcétera. Por no hablar de la recurrente intervención de los militares en la política, es decir, el concepto de pretorianismo, que se sucedió de forma prácticamente ininterrumpida entre 1975 y 1987 aproximadamente. Es decir, que las misiones internacionales evidentemente tuvieron que ver con esa mejora indudable de la imagen de las Fuerzas Armadas, que ya se empieza a experimentar en los años 90,
y que luego todavía se ve mucho más mejorada como consecuencia del principio y del fin del servicio militar obligatorio a partir de 1986 y de las decisiones tomadas por el gobierno de Aznar justamente en ese año hasta que finalizó el proceso de transición hacia unas fuerzas armadas profesionales o unas fuerzas armadas voluntarias. Aquí hay un elemento que me gustaría destacar respecto a las misiones internacionales y es la propia percepción que tenía el gobierno de Rajoy durante el septenio de Rajoy y en especial durante estos 2 años finales del mismo acerca de su funcionalidad o acerca de su utilidad. Y es algo que, bueno, repito que conviene tener en cuenta porque con arreglo a testimonios del propio Rajoy y testimonios de la propia ministra de Defensa, se consideraban como un valor fundamental, tal y como se destaca en negrita en la diapositiva, un valor fundamental en la acción de exterior de España y que también servían para incrementar el prestigio de España y de sus Fuerzas Armadas. Es decir, en pocas palabras, para los políticos conservadores eran un verdadero activo de la marca España, de la famosa marca España. Lo cual es llamativo, ¿no? Si se observa, es decir, el objetivo de las misiones internacionales no tenían que ver propiamente con arreglo a estos testimonios, con lo que es la política de seguridad y defensa, sino más bien con aspectos colaterales, ¿no? La acción exterior, el prestigio o la un tanto etérea marca España, que curiosamente va a volver a reaparecer durante los meses en los cuales fue ministra de Defensa Robles en el primer gobierno de Sánchez. Eso no quita para que haya misiones internacionales, misiones de paz, como se quieran llamar, más vinculadas a la política de seguridad y defensa. Evidentemente, por ejemplo, la operación en Mali u otras que también podríamos destacar. Pero lo que sí que es llamativo es esta autopercepción, ¿no?, que se tiene desde círculos oficiales acerca de, bueno, el objetivo. Porque al fin y al cabo yo creo que también es algo que habría que reconsiderar, habría que replantearse pues bueno, cuál es el objetivo final de esas misiones internacionales. Ya no estamos hablando de 1989 o de los años 90 o la primera década del siglo XXI. Estamos hablando ya de una época tanto avanzada en lo que es la propia historia de este siglo XXI y consiguientemente tal vez habría que replantearse pues precisamente esa funcionalidad de las misiones internacionales más allá de estas ideas un tanto etéreas formuladas por por el ministro, por la ministra de Defensa y por el propio presidente del gobierno. Bien, otro aspecto clave, evidentemente, en estos años finales del gobierno de Rajoy y también, luego lo vamos a ver, con el gobierno de Sánchez, son las relaciones con los aliados de la OTAN y en particular un asunto que, bueno, en ese momento tuvo mucha vigencia, cuál es el famoso incremento del gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto que se preveía inicialmente para el año 2024. Este es un compromiso que pues, fue ratificado por el propio gobierno de Rajoy, luego será también ratificado, como veremos inmediatamente después, por el gobierno de Sánchez, pero que, como se puede observar, era un compromiso a medio plazo. Evidentemente, como decían antes en la anterior ponencia, la acumulación histórica altera nuestra percepción del pasado, aunque sea un pasado tan inmediato. Y ahora ya con la crisis del COVID o de la COVID, no sé si es del o de la COVID, evidentemente todo esto ha quedado arrumbado. Es decir, la acumulación histórica ha alterado nuestra percepción de algo tan reciente como es aquello que a lo que se comprometió el gobierno en el año 2017. Evidentemente, pues ahora no creo que haya ninguna presión exterior ni de ningún tipo para que se produzca este incremento del gasto militar de cara al año 2024. En cualquier caso, hay un argumento que se utilizó por parte del Ministerio y de la propia ministra en el sentido de que a la hora de valorar lo que era el gasto militar de España en el contexto de los países aliados había que tener en cuenta lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Y lo cualitativo era, en particular, pues la amplia participación, como se dice en la diapositiva, de España en las misiones internacionales de la OTAN, de la Unión Europea y de la ONU, entre otras, lo cual es cierto, es decir, la participación de España es notablemente amplia, más allá de lo que sería la funcionalidad de esa participación en misiones internacionales. Curiosamente, volviendo al argumento central de esta ponencia, todo esto se va a repetir casi con las mismas palabras cuando se produce el cambio de gobierno. Es decir, este énfasis en lo cualitativo frente a lo cuantitativo, etcétera,
que es una manera de ir adelantando, tal y como se puede percibir las cosas desde fuera, de ir adelantando que bueno, que ese compromiso al final no iba a ser tan intenso como se podía prever en el año 2017. Luego iremos apuntando algunas cifras más que ponen de manifiesto que efectivamente que ese 2% es un mito. Casi podríamos decir que es un mito de la política de seguridad y defensa en la España democrática, porque en esos momentos también se habló de alcanzar ese 2%, más allá de otro problema que es, bueno, en definitiva, en qué consiste el gasto militar en España, porque son los aspectos más oscurantistas de la política de seguridad y defensa. Tal vez reflejo de uno de los problemas estructurales que tiene nuestra democracia, que es la baja calidad de la misma. Es decir, aquí podríamos observar desde este prisma precisamente el problema de la baja calidad de la democracia, porque precisamente pues, lo que sería clave desde la perspectiva que estamos mencionando es una auténtica transparencia a la hora de definir y a la hora de explicar a los ciudadanos en qué consiste ese gasto militar. Volveremos sobre ello. Aparte de esto, desde la perspectiva española, habría que destacar el interés de nuestro país por una reorientación de la OTAN hacia el sur, que según fuentes oficiales pues ya se había empezado a materializar, de hecho, desde febrero de 2017. Este es un viejo también motivo de la política de seguridad y defensa, sobre todo teniendo en cuenta pues, las crecientes amenazas o los crecientes riesgos que existían en el Sahel en relación con la seguridad y defensa de nuestro país. Aunque también es verdad que a veces haciendo unas lecturas un tanto simplistas. Habría que recordar unas palabras de la propia Cospedal diciendo que si caía Mali, caía todo el Sahel. Es decir, una especie de teoría de dominó a la española que bueno, tiene viejas resonancias para aquellos que hemos estudiado los orígenes de la teoría del dominó. Es decir, más allá de esas simplificaciones, evidentemente, el problema del sur pues es un problema serio para la seguridad y defensa de nuestro país. Bien, con respecto a la Unión Europea, aquí podemos observar también algo bastante peculiar, tratándose de una ministra conservadora y de un gobierno conservador, como es el caso o el hecho de que hay un claro europeísmo, ¿no? Es decir, durante estos 2 años que estoy mencionando, las declaraciones y las políticas, no solo de la ministra de Defensa, también del ministro de Asuntos Exteriores, fueron claramente europeístas, que parecían perfectamente compatibles con el nacionalismo españolista característico del septenio de Rajoy. Es decir, repito que en principio podríamos hablar de declaraciones ideológicas incompatibles entre sí, pero en este caso el nacionalismo españolista y el europeísmo eran compatibles. Bueno, tal vez porque, y esta sería una interpretación, evidentemente puede haber otras, porque en el contexto, tal y como se dice en la diapositiva, del desafío del nacionalismo independentista catalán, el europeísmo y el nacionalismo españolista no desentonaban entre sí, evidentemente. Es más, la Unión Europea era y es una de las garantes de la unidad de España. Como por otra parte, yo creo que queda más que evidente si analizamos en profundidad las implicaciones que tiene desde la perspectiva de esa unidad de España la pertenencia de España a la Unión Europea. Es un elemento que claramente estabiliza. Y aquí podríamos derivar la charla hacia otros lugares, pero por falta de tiempo, evidentemente, no nos vamos a ir por ahí. Así, durante el bienio final del septenio Rajoy, no es de extrañar que España fuera uno de los países más europeístas, tal y como estaba diciendo, en el proceso de creación del llamado Schengen militar, o PESCO, ¿no? Es decir, una política reforzada de colaboración entre los países europeos dentro de otras medidas que luego veremos que se fueron tomando precisamente a partir de 2016-2017, algunas de ellas azuzadas por la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de un personaje tan singular como Donald Trump, quien bueno, manifestó sus dudas respecto a la solidaridad atlántica, ¿no? Es decir, al compromiso de los Estados Unidos con la defensa de Europa, lo cual fue un acicate, ¿no? Para el establecimiento de determinadas medidas, al menos en aquellos años, en relación con esa Europa de la defensa, que es evidentemente, es bastante claro, una de las asignaturas pendientes del proceso de construcción europea. Ha sido relativamente fácil establecer una moneda única, pero está siendo muy difícil establecer un ejército europeo, ¿no? Y no sabemos si en las próximas décadas terminará estableciéndose dicho ejército europeo o no. Es decir, es un tema evidentemente muy sensible desde la perspectiva de la soberanía de los Estados-nación, que al fin y al cabo son los que constituyen la propia Unión Europea. Bien, hablábamos antes de este personaje inefable que es Donald Trump. Aquí vemos una
especie de caricatura del mismo, y que, como decía antes, pues bueno, fue un personaje clave desde la perspectiva de ese compromiso que mencionábamos antes de intentar alcanzar un gasto en defensa del 2% el año 2024. Inicialmente, bueno, los compromisos fueron claros por parte de, tanto, repito, de Rajoy como por parte de la ministra de Defensa. Esto se observó, por ejemplo, en una visita que hizo a la ministra de Defensa al secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, sobre la contribución de España a las misiones internacionales, donde se volvía a insistir en ese argumento que es un auténtico leitmotiv que recurre en los años 2016-2019, ¿no? Es decir, elemento cualitativo que hay que valorar también respecto a los aspectos meramente cuantitativos, es decir, cuánto se gasta en defensa. Un asunto que evidentemente, repito, que es notablemente polémico por la dificultad o por las diferentes fuentes que hay a la hora de interpretar cuál es el gasto en defensa de nuestro país. Luego, otro tema recurrente desde 1953, ni más ni menos, es el tema de las bases de los Estados Unidos en España. Aquí, una vez más allá de declaraciones altisonantes, se pudo comprobar a partir de determinados episodios puntuales cómo durante estos años 2016 y 2018 esas bases siguieron afectando la soberanía de España. Tampoco vamos a entrar ahora en los detalles. En el texto de la ponencia, que es una ponencia, repito, inédita, pues hago referencia precisamente a cómo sigue siendo un problema sensible desde la perspectiva de la soberanía nacional de España, la existencia de esas bases y luego la utilización de las bases y de las unidades desplazadas o desplegadas en esas bases. En este caso concreto, en el propio Mediterráneo, tal y como mencionaba antes puntualmente. Bien, entonces, bueno, insisto que tanto desde la perspectiva española como desde la perspectiva europea, el nombramiento o la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos pues tuvo repercusiones indudables, al menos en el caso español, en el nivel retórico, porque todo esto al final se quedó en el nivel retórico, vinculado al incremento hipotético de ese gasto en defensa hasta o a partir del año 2024. Bien, vamos precisamente a detenernos en ese gasto militar y en lo que he llamado yo el viejo y nuevo rearme. Bueno, evidentemente rearme es un término políticamente incorrecto. Es decir, en el debate español de los últimos decenios, desde la primera legislatura de Aznar hasta la actualidad, no se habla de rearme. Es decir, aquí compramos armas, pero no nos rearmamos. Hacemos otras cosas. Luego ya vamos a ver qué eufemismos se utilizan para algo tan sencillo como es comprar armas, que puede ser legítimo. Es decir, dentro de lo que sería la política de defensa, porque va a ser algo ilegítimo per se. Parece ser que algunos lo consideran como tal. Bien, la cuestión es que, repito, está el problema del gasto militar, está el problema del viejo y nuevo rearme. El gasto militar indudablemente es oscurantista, luego si eso aportaremos algunos datos más, y luego tampoco son precisamente muy transparentes los programas especiales de armamento, que es como se han denominado a los programas de rearme desde que se iniciaron allá por la primera legislatura de Aznar, porque esto viene desde hace bastantes ya, bueno, décadas, casi podríamos decir, o al menos 25 años o veintitantos años, podríamos situar el origen de estos programas especiales de armamento que han sido muy polémicos. Incluso han sido muy polémicos para, bueno, el Tribunal Constitucional, que también ha dictado un par de resoluciones al respecto, para el Tribunal de Cuentas y luego desde la perspectiva del debate existente en determinados círculos, porque claro, este tampoco es que sea un debate social amplio, estamos hablando de círculos más especializados en relación con estos asuntos. Bien, en cuanto al primero de ellos, es decir, en cuanto a la cuestión del gasto militar, en diciembre de 1917 el gobierno remitió una carta al secretario general de la OTAN en la que prometía incrementar el gasto del Ministerio de Defensa en un 80% en los próximos 8 años, en la línea de esos compromisos que hemos ido diciendo que antes hemos mencionado con relación a la presión ejercida por la administración Trump, pasando de 10.700 millones en términos OTAN, que es una de las maneras de valorar el gasto de defensa. Está el sistema empleado por el Ministerio de Defensa, que es básicamente el gasto inicial, o el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa. Está luego el gasto militar, tal y como lo entiende la OTAN, y otra serie de organismos internacionales, tampoco vamos a entrar en muchos detalles porque sería complicado,
Y luego, por ejemplo, los pacifistas, que lógicamente son los que establecen un gasto militar más alto. Y puede haber una diferencia de en torno al 1% del Producto Interior Bruto anual. Claro, un 1% es muchísimo dinero. Entonces, en función de unos o de otros, pues observamos esta diferencia. Y esto no es que sea algo nuevo. Ya en los años 80 podemos encontrarnos también disparidades parecidas de en torno al 1% del Producto Interior Bruto según se midiera el gasto en defensa de una manera o de otra. Bien, sí que me gustaría destacar que con arreglo también a declaraciones públicas de altos representantes del Ministerio, y aquí estoy hablando del GEMAT, podríamos prever que en el caso de que se hubiera desarrollado, repito que yo creo que la crisis del COVID, bueno, arrumba con todo esto, evidentemente el escenario es completamente nuevo y no podemos pensar en esa serie de compromisos para el año 2024 o para el año 2025. Pero da la impresión de que hubiera sido un incremento del gasto contable. Es decir, se hubieran incluido determinadas partidas que ahora no se incluyen en el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, en lo que sería el gasto militar, de manera que en el año 2024 o el año 2025 pues nos encontraríamos en torno a un escenario parecido al prometido, ¿no? Es decir, en torno al 2% o un poco menos, porque curiosamente ese incremento que antes mencionábamos de 10.700 millones de euros en términos OTAN a cerca de 18.000 millones de euros representaría en torno al 1,5 al 1,6% del Producto Interior Bruto. Entonces, bueno, ya vemos cómo se iba modulando el compromiso. Primero se hablaba del 2%, luego ya de una cosa más modesta como es el 1,5 o el 1,6% del PIB, que paradójicamente en estos momentos, es decir, a la altura del año 2017-2018, era el gasto real de defensa en España con arreglo a las tesis de los pacifistas. Para los pacifistas ya en ese momento se estaba gastando en torno al 1,5 al 1,6%. De ahí la dificultad, repito, de que haya un debate bueno, sereno, un debate racional o podríamos decir un debate verdadero en torno a esta cuestión crucial, que es evidentemente el gasto en defensa o el gasto militar. Por lo que se refiere a los programas especiales de armamento, durante estos años se dieron la mano los viejos, es decir, el viejo rearme, es decir, los iniciados durante la primera legislatura de José María Aznar, tal y como mencionábamos antes, con los nuevos, renombrados también de una forma decorosa, eufemística, como nuevo ciclo inversor. Es decir, el nuevo rearme no es un nuevo rearme, es un nuevo ciclo inversor. Esto ya se utilizó previamente durante el gobierno de Rajoy y curiosamente luego, vamos a ver, con el gobierno de Pedro Sánchez, donde se utiliza la misma terminología. Es decir, como si no se hubiera producido ningún cambio en el gobierno de España, a pesar de bueno, las diferencias que lógicamente tiene que haber entre una formación conservadora y una formación progresista. Es decir, esto forma parte de toda esta liturgia de carácter eufemístico tan característica de la política de seguridad y defensa en España. Desde la perspectiva de la teoría postmilitarista, que es una teoría que ya acuñó a principios de los 90 del siglo XX Martin Shaw en este libro Post-Military Society, podríamos entender que ese viejo y nuevo rearme formarían parte de la cultura del armamento, que desde su punto de vista sería uno de los ingredientes típicos o característicos de esta teoría de lo que sería el postmilitarismo. Evidentemente es un tema importante porque ciertamente los historiadores tenemos también que conceptualizar, tenemos que utilizar conceptos y bueno, parece interesante, más allá de que lo llamemos postmilitarismo, neomilitarismo, otros términos parecidos, que las sociedades democráticas también pueden tener componentes militaristas. Esto, por ejemplo, para el caso británico también fue estudiado hace unos años, ¿no? Es decir, se entendía o se entiende que el militarismo no es incompatible con una sociedad democrática. Evidentemente no es el militarismo del golpe de Estado o de una intervención descarnada de los militares en los asuntos políticos, pero sí que es un nuevo tipo de militarismo, ¿no? Un militarismo característico, podríamos decir, de las sociedades democráticas. En cualquier caso, repito, cultura del armamento como uno de esos componentes de lo que sería de esa sociedad postmilitar o de esos estados postmilitares. Bueno, también habría que citar la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, que sustituyó a la 2013. Esto es bastante curioso porque en España hasta el año 2011 nunca hemos tenido ninguna estrategia de seguridad nacional y en 4 años hemos tenido 3. Es decir, hay una especie de boom
de estrategias de seguridad nacional, notablemente retóricas. En especial hay un aspecto que a mí no me convence de las estrategias de seguridad nacional, cuál es el hecho de que no se diferencie entre riesgos y amenazas. Es decir, en terminología de la OTAN no es lo mismo un riesgo que una amenaza. Incluso podemos apelar al sentido común, ¿no? Una amenaza es una cosa mucho más concreta, un riesgo es algo mucho más etéreo. Pues en estas estrategias se habla en un totum revolutum de amenazas y de riesgos, y luego, curiosamente, como se ha podido comprobar, desgraciadamente, a raíz de la crisis del COVID-19, no se preveía para nada la posibilidad de una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, esto no figuraba. Hombre, sí que figuraba dentro, repito, de ese cajón desastre de riesgos y amenazas. Sí que se hablaba de pandemias, pero no desde una perspectiva mucho más concreta, porque claro, hablar genéricamente de riesgos y amenazas no nos sirve para nada, no nos sirve para establecer luego unas políticas concretas frente a esos riesgos y esas amenazas. Entonces esto es algo que también se ha destacado a raíz de la crisis del COVID-19, pues la, podríamos decir, inanidad o inutilidad de estas estrategias con respecto a este asunto. Sí que se hablaba de la cohesión territorial de España, que, bueno, evidentemente hacía referencia al problema del proceso independentista catalán. Hay que tener en cuenta que la estrategia de 2017 fue aprobada el 1 de diciembre de 2017 y que el proceso tuvo el momento culminante en el famoso referéndum o pseudo referéndum o referéndum ilegal, bueno, cada cual lo puede llamar como estime oportuno con arreglo a su punto de vista, del 1 de octubre de 2017. Es decir, que sí que hay una clarísima referencia, y luego vamos a hablar más del proceso independentista catalán, porque evidentemente es algo que ha influido notablemente en las políticas de seguridad y defensa desarrolladas durante este espacio de tiempo tan breve. Bien, antes hemos hablado de posmilitarismo, también podríamos hablar de neopretorianismo. Eso también lo utilizo este término en el libro, ¿no? En el libro que he mencionado antes, y de una especie de militar catolicismo residual, que yo creo que tampoco encaja muy bien con lo que sería la Constitución Española de 1978, la tan alabada Constitución Española de 1978. Bueno, si tenemos que alabarla, tendremos que alabarla en todos sus términos, no solo en algunos, evidentemente. Y evidentemente, pues el Estado es aconfesional y aquellos elementos integrantes del Estado también tienen que ser aconfesionales, no digo anticonfesionales, aconfesionales. Por eso imágenes como la de los legionarios desfilando ante la propia ministra de Defensa, que se ve al fondo en la procesión del Cristo de la Buena Muerte, pues bueno, tal vez forma parte más del imaginario propio de la dictadura de Franco que de lo que sería un país democrático, en el cual evidentemente pues las Fuerzas Armadas debían ser propiamente aconfesionales. Entonces, durante el bienio de Cospedal siguió habiendo episodios que podíamos encuadrar dentro del neopretorianismo, inaugurado claramente por el general Mena y su pregolpe de enero de 2006. Aquí tampoco podemos extendernos más en lo que es el pregolpe de Mena de 2006, pero evidentemente hay un antes y un después. Es decir, antes de 2006, sobre todo si hablamos ya desde finales de los 80 hasta 2006, no hay episodios así destacados de intervención de los militares en la política. En enero de 2006 también, a raíz del debate público sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, vemos que el tema catalán es un tema dinamizador de la intervención de los militares en la política, bien sea de una manera más blanda o más dura, evidentemente. Pues a partir de 2006 yo creo que sí que se puede establecer un antes y un después, porque ha habido una retahíla, ha habido una cadena de intervenciones no muy destacadas, pero que si se ven en un contexto amplio creo que son relevantes, intervenciones de los militares en asuntos políticos muy vinculados sobre todo a la cuestión catalana, a la renacida cuestión catalana o al renacido problema catalán. Aparte de esto, es decir, aparte del problema del neopretorianismo, tal y como mencionábamos antes, existe una pervivencia del anacrónico y anticonstitucional militar catolicismo en el seno de las Fuerzas Armadas. Tal vez esta procesión es la más llamativa, pero también hay otros elementos que podríamos traer a colación en la línea de lo que sería la pervivencia de este elemento que, repito, creo que poco tiene que ver con lo que es la Constitución Española de 1938. Como sintetizaba brillantemente el periodista Miguel González, un periodista experto en asuntos de defensa del diario El País, un ejército confesional por la gracia de Dios. Entonces ya un poco la paradoja, ¿no? En la paradoja en la cual se mueven las Fuerzas Armadas con estos residuos que forman parte más del pasado que del futuro.
Aquí el peso del pasado sigue siendo importante, evidentemente, en la sociedad actual. Bien, antes hablábamos justamente del procés, del 1 de octubre, y de algo que es bastante llamativo, que bueno, he decidido llamarlo un neopretorianismo a la inversa, ¿no? Es decir, no sería una intervención de los militares en la política, sino una intervención de los políticos en la milicia. Ahora voy a tratar de explicarlo por qué. Bien, entonces, bueno, básicamente lo que trato de decir en esta diapositiva es que cuando era esperable, teniendo en cuenta los antecedentes de Mena y de otras intervenciones públicas de los militares en asuntos políticos de 2006 en adelante, cuando era esperable una mayor intervención, al menos en declaraciones públicas de los militares a lo largo de la fase culminante del proceso, es decir, antes del 1 de octubre de 1917 o en las fechas inmediatamente posteriores al 1 de octubre de ese año, realmente no hubo intervenciones al menos conocidas, intervenciones públicas. Evidentemente a nivel privado ya es otro asunto, pero eso es imposible de rastrear o prácticamente imposible de rastrear. Sí que es verdad que la Asociación de Militares Españoles se pronunció, pero bueno, en la línea de lo que es esta asociación, pero no una intervención, sobre todo, claro, de militares con mando, es decir, que al mando de unidades, etcétera. Por el contrario, se produjo una especie de neopretorianismo a la inversa. En efecto, tal y como se menciona en el último párrafo de esta diapositiva, la ministra de Defensa en particular fue una de las artífices de este protagonismo, recordando repetidamente cuáles eran las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas. También desde una perspectiva notablemente reduccionista. Cuando se habla de las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas, no solo por parte de esta ministra, sino también por la parte de su sucesora, se suele apelar al famoso artículo 8 de la Constitución Española, tan polémico, porque seguramente es uno de los artículos más polémicos de la Constitución Española. Es decir, una lectura muy reduccionista, lo cual es peligroso. Es decir, si nos fijamos en las misiones de las Fuerzas Armadas con arreglo a la Constitución y nos fijamos nuestra atención solo en el artículo 8, podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos porque estaríamos interpretando la Constitución, el todo, a través o a partir de lo que es algo muy concreto, que es solo un artículo. Hay que leerla, toda la Constitución, evidentemente en su conjunto, para saber interpretarla. Entonces, esto sí que hizo la ministra, y además de una manera repetida, tanto antes del 1 de octubre del 17 como después del 1 de octubre del 17, tal vez para tranquilizarlas ante el desafío soberanista, es decir, para que no intervinieran en el renacido problema catalán, como había ocurrido desde el ya citado caso de Mena. Entonces, bueno, claro, habría que interpretar, esta es una interpretación de por qué este activismo, ¿no?, de la ministra de Defensa, recordando a las Fuerzas Armadas sus misiones, repito, desde una perspectiva reduccionista, y tratando, me parece a mí, de evitar que fueran los propios militares los que intervinieran en los asuntos políticos, sobre todo un asunto tan sensible como es este, evidentemente. Entonces, tal vez podríamos decir también que la propia ministra se erigió más como representante de las Fuerzas Armadas ante el gobierno que como representante del gobierno ante las Fuerzas Armadas. Los ministros de Defensa a veces se mueven en esta dualidad, ¿no?, en esta tensión. ¿Qué es lo que son? ¿Lo uno o lo otro? Pues aquí tal vez primó, por las circunstancias políticas del momento, esa hipotética representación de las Fuerzas Armadas ante el gobierno y no justamente lo contrario. Bien, vamos a hablar también de la política de material, y de lo que podríamos llamar una especie de mini complejo militar industrial en nuestro país. Este es un asunto también bastante interesante, porque ya sabemos que el concepto de complejo militar industrial procede de la despedida de Eisenhower como presidente de los Estados Unidos en 1960, unas declaraciones públicas que se pueden ver en YouTube, al menos hay al menos un par de versiones de lo que dijo, algo muy sorprendente, ¿no?, cuando denunció la existencia de un complejo militar industrial en los Estados Unidos. También en el borrador inicial hablaba de un complejo militar congresional o parlamentario, es decir, con la triple faceta, no solo militar, sino también industrial y política, y que esto lo dijera un antiguo militar republicano para más señas al final de su mandato, cuando se supone que uno tiene que hacer pues una intervención retórica, y que tuviera tanta carga política, pone en manifiesto lo preocupante que estaba resultando ya a esas alturas, 1960,
el peso en el proceso de toma de decisiones que tenían lugar en los Estados Unidos de ese complejo militar industrial. Bueno, aquí no podemos aspirar a tener un complejo militar industrial, tal vez un mini complejo militar industrial, y no es ironía, sino bueno, la propia realidad de las cosas, que tiene también su componente político y que, bueno, podríamos agregar que tiene otros factores y luego vamos a ir añadiendo más factores porque bueno, tiene peculiaridades propias. Eso también se ha visto durante los primeros meses del gobierno de Sánchez, en especial a raíz de la venta de una serie de navíos a Arabia Saudí. Una vez más está el tema de Arabia Saudí y de cómo se han ido agregando voces a este mini complejo militar industrial. En estos 2 años del mandato de Cospedal, evidentemente hubo o tenía un componente sindical no despreciable, es decir, los sindicatos también se pronunciaron a favor del gasto militar y en particular de la venta de armamento, lo cual pues bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Aunque claro, los intereses más a ras de tierra primaron sobre los intereses o las ideas políticas o políticos sindicales que puedan tener los sindicatos de clase. Pero bueno, aquí sí que podemos encontrarnos con algunas peculiaridades de lo que sería nuestro complejo militar e industrial. Luego hay otro fenómeno sobre el cual me voy a pronunciar de una manera bastante tentativa, cuál es el de la corrupción militar y o defensiva. Durante estos años siguió habiendo episodios de corrupción, tampoco vamos a detenernos en ellos, tal vez el más famoso es el caso de una empresa llamada Defex, que no era tanto una empresa militar, sino una empresa vinculada a defensa. Y aquí el debate está sobre el cual tampoco quiero pronunciarme de una manera taxativa porque no soy un experto en temas de corrupción. El debate con arreglo a otras fuentes está en qué características tiene la corrupción en España en estas últimas décadas. Si es una corrupción generalizada, como sostienen algunos autores, por ejemplo Andrés Ortega o los informes sobre la democracia en España de la Fundación Alternativas, en estos textos, o este autor en este texto, se sostiene que es una corrupción generalizada, pero que no es una corrupción sistémica. Es decir, que no es una corrupción que absorba o que esté o que termine permeando todo lo que es el tejido del Estado, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de lo que sería un elemento diferencial de que no hay una corrupción, se entiende que afecte, por ejemplo, al funcionariado, al contrario que en otros países. Es decir, en aquellos países donde la corrupción también afecta al funcionariado, serían aquellos países en los cuales existiría esa corrupción sistémica. Si no es así, más bien sería generalizada. Bueno, para mí es difícil, repito, pronunciarme al respecto, pero desde el ámbito de la defensa, bueno, podemos observar que también hay corrupción. Y repito que estamos hablando de casos conocidos públicamente, no de casos ignotos, ¿no? Que seguramente habrá, pero sobre los que no, evidentemente no podemos pronunciar. Es decir, que podemos hablar de esta tensión, ¿no? Entre corrupción generalizada o corrupción sistémica. Luego voy a emitir una opinión, pero bueno, es una opinión personal que, bueno, en tanto que opinión pues puede tener el valor que tiene, tampoco mucho más allá. Bueno, vamos a hablar ahora con mayor brevedad, porque repito que son básicamente 8 meses y medio, de la política de seguridad y defensa del gobierno de Sánchez. Aquí nos encontramos con la ministra, con Robles, que tampoco tenía ninguna experiencia previa en política de defensa y seguridad, rasgo que se extendía a la mayoría de su equipo, que es algo bastante común. Es decir, no solo está el problema de que la mayor parte de los ministros que ha habido en España de defensa no hayan tenido experiencia en temas de seguridad y defensa, sino que sus equipos son más bien equipos en los que evidentemente los ministros confían en términos políticos, pero que no son equipos de expertos. Y eso es algo bastante llamativo porque puede arrojar dudas acerca de algunos aspectos que luego voy a mencionar después. Tal vez sí que podría sobresalir la militarización en cursiva, es decir, tampoco estamos hablando de militarización en el sentido duro de la expresión, de la Dirección General de Seguridad Nacional, que podría haber sido ejercida perfectamente por un civil o por otros civiles. Es decir, hay cargos en el ministerio que podrían ser ejercidos por civiles y que, sin embargo, pues siguen estando en manos de militares o de, podríamos decir, con todos los respetos, de diletantistas, es decir, de personas no expertas en asuntos de seguridad y defensa. Entonces, también casi como hipótesis, habría que valorar o habría que hacer un análisis más pormenorizado de lo que se destaca en negrita en el cuarto párrafo de la diapositiva, cuál es el de la debilidad de la presencia civil en los altos cargos del Departamento de Defensa. Esto también ha sido apuntado
en alguna intervención pública por parte de alguna colega de ciencias políticas, recuerdo que lo dijo en un congreso, es decir, esa debilidad de la presencia civil en los altos cargos del Departamento de Defensa, e hipotéticamente, vuelvo a insistir en el carácter hipotético de todo esto, el frágil control civil de los militares. Tampoco lo puedo asegurar de una manera taxativa, pero bueno, como hipótesis de investigación es algo que habría que dilucidar si esto ocurre precisamente por esta suma de factores, ¿no? Es decir, por el diletantismo de los diferentes ministros o ministras, por el diletantismo de los altos cargos civiles, por la exigua presencia de civiles dentro de los altos cargos del departamento. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿quién, como formulábamos al principio, quién establece las líneas principales de la política de seguridad y defensa? Sobre todo a raíz de estas continuidades que hemos detectado en los primeros momentos de la gestión de la actual ministra de Defensa, en especial en aquellos momentos iniciales de 2018-2019. Bien, en cuanto a las líneas y generales y retos de la ministra, bueno, destacar de una manera bastante rápida y sintética, porque básicamente estoy hablando de conclusiones de esos trabajos previos, de destacar pues una línea claramente continuista con respecto a la anterior administración, en particular a la última ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Es decir, este continuismo es realmente muy llamativo. Y ese continuismo no solo se manifestó en la definición de las líneas generales de lo que iba a ser su política de seguridad y defensa, sobre todo de su política de defensa, lógicamente, sino también en el ámbito discursivo. Y luego vamos a observar precisamente la continuidad de un discurso que ya habíamos observado en la fase final del septenio de Rajoy. Es decir, ámbito discursivo protagonizado por Robles, pero también por su número 2, por el secretario de Estado de Defensa. Bien, al hilo también de lo que veíamos antes, el tema de las relaciones con los socios y aliados es importante. Aquí tal vez se observa la presencia de iniciativas relacionadas con la Europa de la Defensa que, bueno, algunas de ellas son bastante incoherentes. Por ejemplo, la que se menciona en el párrafo primero de esta diapositiva, la iniciativa de intervención europea. Es decir, una iniciativa al margen de las estructuras de la Unión Europea, promovida por Francia y con la presencia de un país que iba a salir de la Unión Europea como es el Reino Unido. Es decir, bueno, esto no tiene demasiado sentido, al menos visto desde fuera. Puede tener alguna lógica desde la perspectiva de los intereses franceses, pero desde la perspectiva de lo que sería la creación de esa Europa de la defensa, pues evidentemente no. Otro aspecto que también es bastante llamativo, antes hablábamos del europeísmo de Cospedal y por extensión de Rajoy, o del último Rajoy, ¿no? Del Rajoy de los 2 últimos años, y por el contrario, el gobierno de Sánchez inicialmente y la propia ministra se manifestaron bastante tibios con respecto a la hipotética fundación de unas Fuerzas Armadas Europeas. Y una de las explicaciones que se han dado es porque, una vez más, se ha tratado de una iniciativa propiamente francesa. Bueno, y aquí los recelos de los viejos estados-nación pues siguen estando muy presentes, ¿no? En especial los recelos de España con respecto al peso que tiene Francia en la promoción de esta Europa de la defensa, muy en torno a lo que serían los propios intereses y visión de los franceses de esa Europa de la defensa que procede ya desde los años 50. Ya en los años 50 se empezó a hablar de una Europa de la defensa. Imaginaos todo lo que ha llovido desde entonces. Prácticamente estamos hablando de 70 años. Entonces, bueno, esto es algo que también llama la atención y, repito, pone de manifiesto incoherencias internas a nivel de país, incoherencias a nivel de Unión Europea, incoherencias de los Estados-nación europeos con respecto a este asunto que, repito, es tan sensible desde la perspectiva de la soberanía de los viejos Estados-nación, porque bueno, incluso se apuntaron algunas ideas al respecto un tanto llamativas. Bueno, evidentemente continuó bailando sobre el debate público esta discusión acerca del 2%, del gasto del 2% del Producto Interior Bruto, con un compromiso también de Pedro Sánchez, que en este caso se concretaba ni más ni menos que el 1,53% del PIB en 2024. La verdad es que no sé qué cálculos se hicieron para poder decir que en el 2024 íbamos a gastar el 1,53%.
no el 1,52 ni el 1,54, el 1,53. Bueno, evidentemente después del COVID todo esto se ha quedado para los libros de historia, como se suele entender la historia al modo tradicional, es decir, una cosa del pasado. Y siguiendo también con las líneas de continuidad entre Rajoy y Sánchez, pues una vez más insistió en que no solo había que tener en cuenta los parámetros cuantitativos, sino también los parámetros cualitativos a la hora de valorar el esfuerzo de España dentro de su compromiso con la defensa de Europa y por extensión del espacio euroatlántico. Bien, también podríamos hablar eso de la continuidad de la corrupción. Ya vemos que esto es un fenómeno que recorre ya unos cuantos años, porque podríamos trazar los primeros conatos de corrupción ya incluso antes, ¿no? Durante la década pasada. Y volvemos a insistir en el debate que antes he mencionado. Tal vez no sea necesario incidir demasiado en ello, porque ya lo he dicho. Es decir, el debate acerca de si estamos hablando de una corrupción sistémica o de una corrupción generalizada. Para mí sí que es una corrupción sistémica, pero vuelvo a insistir en que se trata de una mera opinión. Y volvemos también a las misiones internacionales. Las misiones internacionales, aquí vemos a Sánchez en una de ellas, y podemos encontrar también las líneas de continuidad. Es decir, las líneas de continuidad porque en esos 8 meses y pico se volvió a insistir en la naturaleza meramente diplomática de las misiones internacionales. Hay algunas que evidentemente lo son. Para mí, por ejemplo, la presencia de España en el Líbano tiene que ver más con lo diplomático que con la defensa de los propios intereses de seguridad y defensa de nuestro país, indudablemente. O casos como puede ser el caso de Afganistán, ¿no? Un país tan alejado que no tiene nada que ver con los intereses de España en seguridad y defensa. Y luego también la imagen. Es decir, una vez más volvemos a la imagen. Y bueno, los historiadores ya sabemos lo peligroso que es establecer políticas de imagen. Es decir, las políticas no se pueden basar en la imagen, se tienen que basar en datos mucho más realistas. Es decir, y aquí volvió otra vez la famosa marca España. Es decir, que las misiones internacionales desde esta perspectiva contribuirían a la mejora de la marca España, como también la selección de fútbol o bueno, cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir más allá de lo evanescente que le puede resultar esa marca. Antes también lo he dicho, vuelvo a reiterar la argumentación, es cierto que hubo y sigue habiendo misiones más relacionadas con la seguridad y defensa que con aspectos ajenos a las mismas. Pero yo lo que he hecho en falta, vuelvo a insistir en el argumento, es un debate serio, riguroso, científico, hablamos desde la academia, evidentemente, acerca de estas misiones, ¿no? Ya tienen unos cuantos años, desde 1989, bueno, y habría que llevar a cabo un debate público, porque al fin y al cabo cuestan mucho dinero al erario público, y bueno, pues habría que realizar ese debate con los actores que conocen estos temas y bueno, en definitiva para trasladárselo a la ciudadanía, porque al fin y al cabo, repito, no puede haber un gobierno del pueblo cuando el pueblo es ignorante de aquello que se está realizando en diferentes políticas públicas, sobre todo en estas tan sensibles como pueden ser las de seguridad y defensa. Bien, en 2019 se intentó aprobar un presupuesto que no fue así, es el non nato presupuesto de 2019. Recuérdense que todavía estamos a día de hoy con el presupuesto de 2018, con diferentes prórrogas del presupuesto de 2018 aprobado durante el gobierno de Rajoy. En el caso de que se hubiera aprobado este presupuesto de 2019, destacar lo que se dice en la diapositiva. Hubiera sido claramente continuista con respecto al presupuesto de 2018. También algo, vuelvo a insistir, en la sorpresa respecto a este elemento tan sensible cuál es el presupuesto de defensa de cualquier gobierno, evidentemente. Lo que, bueno, vuelvo a confirmar, vuelvo al auténtico leitmotiv de mi discurso, esa continuidad entre unas políticas y las otras. Y aquí no vale decir que estamos hablando de una política de Estado, que es un ministerio de Estado, como se dice retóricamente. Yo creo que habría que apelar a otra serie de argumentos, otra serie de explicaciones. Esa podría ser una interpretación superficial de las cosas, pero claro, los científicos sociales y los historiadores en particular tenemos que tratar de dilucidar la segunda naturaleza de las cosas. Claro, la primera es la que se nos dice oficialmente, pero la segunda es la que nosotros tenemos que tratar de esclarecer. Para eso nos pagan, ¿no? Es decir, para eso nos paga también el erario público, para tratar de que descubramos qué hay detrás de las verdades más oficiales. Bueno, tal vez el elemento más destacado
de estos meses fue algo que a mí en su momento, coetáneamente, me llamó muchísimo la atención. No sé qué opinión tendrán los que vayan a ver esta charla o bueno, el público que tenemos aquí asistente, nutrido público, por consecuencia del COVID-19. ¿Cuál es este manifiesto a favor del dictador Franco del verano de 2018? Que fue firmado, que fue respaldado por un numerosísimo plantel de militares. Ahí se ve en la diapositiva, a la izquierda, una de las páginas publicadas por el Confidencial Digital, donde venían todos los firmantes del manifiesto. Y bueno, y son varias páginas. Se podían contar todos y cada uno de los militares y bueno, observar cuántos, pero bueno, repito que es un numerosísimo plantel de militares que firmaron en el verano de 2018 un manifiesto a favor de Franco. Y además con argumentos bueno, difícilmente defendibles desde la perspectiva de la verdad histórica. Yo creo que, como también se ha destacado por parte de otros autores, bueno, habría que requerirles a que lean otro tipo de fuentes, no solo que lean autores neofranquistas, sino que lean a autores serios a la hora de estampar su firma en un manifiesto de estas características. Tal vez lo más llamativo de este plantel de militares es, bueno, por las consecuencias, mejor dicho, por las consecuencias en la carrera que puede tener para un militar en activo si firma un manifiesto de estas características, que eran militares retirados o en la reserva. Por eso he hablado, en términos un tanto irónicos, de un neopretorianismo jubilar. Es decir, porque bueno, va a ser un neopretorianismo de jubilados. Pero bueno, yo creo que es un asunto muy serio. A mí al menos en su momento me pareció muy preocupante. Tal vez es un elemento puntual. Hay otros autores y autores serios que en su momento en declaraciones a medios de comunicación dijeron que no era un asunto tan relevante. Pero si lo situamos en un contexto más amplio, que es la clave de una historia del presente con profundidad histórica, como decíamos, sobre todo si lo situamos en esos orígenes del neopretorianismo de Mena en el año 2006, pues sí que es algo que debería preocuparnos un poco más, porque ya estamos hablando de bastantes años en los cuales estamos volviendo a unas prácticas que parecían que habían desaparecido ya desde finales de los 80 hasta precisamente el año 2006. Luego también en su momento, coetáneamente, y aquí creo que la valoración coetánea y la valoración que se puede hacer 2 años después es prácticamente la misma. Es decir, aquí todavía la acumulación histórica no ha variado nuestra percepción del pasado inmediato. Es que a mí me pareció claramente insuficiente la reacción meramente administrativa del Ministerio. Como si fuera un problema administrativo. Bueno, esto yo creo que es un problema político. Que haya un número tan amplio de militares apoyando un manifiesto difícilmente defendible en términos históricos de Franco, pues no es solo un asunto administrativo, es un asunto político. Y no hubo una reacción política, al menos no hubo una reacción política pública, que es lo que creo que debería haberse producido precisamente a raíz de la firma de este manifiesto. Incluso yo me he preguntado, una vez más es una pregunta, tampoco es una conclusión, si esto pone de manifiesto, que es la impresión que yo tuve en el momento, ¿no? Esto pone de manifiesto el fracaso de la política de defensa durante todo el periodo democrático. Claro, que en el año 2018 todavía haya militares que estén a favor de la figura de Franco y de lo que hizo Franco y de que Franco no fue represor, por ejemplo, como se decía también en el manifiesto, lo cual pues bueno, es algo que se contradice con lo que conocemos históricamente, no ya tanto de la represión en la guerra civil, porque ahí se podía decir, bueno, hubo represión por ambos bandos, pero la represión posterior al 1 de abril de 1939 es algo clarísimamente documentado. Entonces, decir que Franco no fue represor, pues francamente es un error histórico de primera magnitud. Entonces, que claro, que esto se haya producido en el año 2018, cuando buena parte de estos militares pues alcanzarían sus diferentes puestos, sus diferentes empleos durante el periodo democrático, que todavía ocurra esto, porque podríamos pensar que, claro, en los años de la transición militar no hubiera desentonado tanto, ¿no? Un manifiesto de estas características. Pero en el año 2018, después de tantísimos años de periodo democrático, que pase esto, ¿no sería como para preguntarnos si esa política de defensa ha fracasado, en el sentido más profundo de la expresión? Bueno, repito que es una pregunta, no es una conclusión. Tampoco pretende ser una pregunta trampa que ya encierre en sí misma la conclusión. Aquí trato de ser honesto porque creo que es un tema que deberíamos
que deberíamos preocuparnos. Y luego, claro, durante estos meses, sobre todo entre febrero y abril de 2019, en febrero se convocan las elecciones, las primeras que hubo en 2019, y estas tienen lugar en abril de 2019, se observa también algo que luego va a tener más continuidad, que es la creciente identificación de militares y exmilitares con el partido ultraderechista Vox, que es otro asunto lógicamente preocupante, porque también esto nos retrotrae a los orígenes de la transición militar, cuando las formaciones de extrema derecha, los diarios de extrema derecha, trataban de manipular a los militares para que estos intervinieran en política. La extrema derecha abandonó estas prácticas después de su fracaso durante los años 80 y principios de los 90, pero es que ahora parece ser que también por razones profesionales, hay en algunos círculos hay descontento militar, por razones profesionales, no políticas estrictamente, pues que se está produciendo una especie de entrismo, como hacían los comunistas con el sindicato vertical en los años 50 y 60, un entrismo de las formaciones de extrema derecha entre los militares o dentro de los militares. Y hay algunos textos que precisamente han destacado, que todavía no los he estudiado, pues bueno, los muy buenos resultados que obtuvo Vox en esas elecciones, no lo sé exactamente las posteriores, las de noviembre, si no recuerdo mal, de 2019, dentro de barrios de militares y en ese tipo de ámbitos. Lo cual, repito, que es un asunto preocupante, porque repito que parece que volvemos a los orígenes de lo que es el periodo democrático, y este es un asunto también muy serio, al menos desde la perspectiva de la pervivencia del sistema democrático. Tampoco quiero ser agorero, ni muchísimo menos, pero hay asuntos que hay que tomárselos muy en serio, como es lógico. Entonces es un asunto preocupante de cara al futuro inmediato. Bien, respecto a la política de material, la venta de armamento, la emergencia de un peculiar minicomplejo militar industrial y el nuevo rearme, bueno, ya hemos apuntado algunas características. Tampoco voy a repetir todos y cada uno de los puntos. En el primer párrafo sí que se destaca, por ejemplo, el fiasco del submarino S-80, un asunto que bueno, es bastante viejo y que bueno, sobre el que nadie ha asumido responsabilidades. Es un tema bastante llamativo de la política de seguridad y defensa. Luego el tema de la venta de armamento de Arabia Saudí, ese componente laboral e incluso autonómico que tiene el minicomplejo militar e industrial en España. Y luego algo que también es recurrente en estos últimos años. ¿Cuál es el gran legitimador de la venta de armamento y de los diferentes procesos de rearme? La creación de empleo. Este es el gran legitimador. Si uno observa detenidamente los discursos de los responsables públicos acerca de por qué vamos a vender armamento a Arabia Saudí u otros países, por qué vamos a iniciar un nuevo ciclo inversor o un nuevo rearme a partir de precisamente estos años, pues lo que legitima desde la perspectiva del discurso público es la creación de empleo. Claro, esto se podía entender desde la perspectiva de un discurso conservador, pero desde la perspectiva de un discurso progresista es un asunto que chirría, porque evidentemente no creo que desde posturas progresistas se pueda defender esto, porque bueno, es bastante sabido que a igualdad de gasto, el gasto civil crea mucho más empleo que el gasto militar. Esto es algo que también se ha estudiado no ya en las últimas décadas, sino casi desde la Segunda Guerra Mundial para aquí. El debate acerca de cuál es un gasto más eficiente, si el gasto civil o el gasto militar, cuál crea más empleo. Entonces, incluso, insisto, desde una perspectiva ideológica, que desde la izquierda o desde el centro izquierda o desde el progresismo, tampoco quiero singularizar demasiado, se apele a la creación de empleo, pues no creo que sea precisamente un discurso propiamente progresista, si tenemos en cuenta el trasfondo de lo que es el debate acerca del gasto militar en el mundo académico en, repito, las últimas, incluso las anteriores décadas. Bien, aquí se habla precisamente ese del nuevo rearme y del viejo rearme, en la misma línea de lo que he dicho previamente, y de los elementos de legitimación, que me parece que es un elemento bastante peculiar, con arreglo al apuntado. Bueno, ya para ir terminando poco a poco, quedan bueno, 2 diapositivas o 3 diapositivas de contenido. Podemos seguir observando esas festividades militar monárquico nacionales, como puede ser bueno, el 12 de octubre, donde hay una primacía
de lo militar, aunque hubo intentos de civilinizar, este es un término anglosajón, es decir, de incorporar elementos civiles a este tipo de festividades. Sobre todo esto lo hizo Carmen Chacón, la ministra de Defensa, la última ministra de Defensa del gobierno de Zapatero, que yo creo que era una política acertada, ¿no? Es decir, no identificar solo la fiesta nacional con lo militar. Es decir, esto es una simplificación que, bueno, podría tener algún sentido en los tiempos de Cánovas o de Sagasta, pero a principios del siglo XXI no deja de ser una antiguaya. Entonces, yo creo que habría que llevar a cabo esa desnacionalización de este tipo de festividades. Claro, evidentemente ya no serían fiestas nacionales, habría que buscar otra terminología. Luego, por otra parte, claro, esta asociación entre lo monárquico, lo nacional y lo militar vuelve a retrotraernos a viejos argumentos que nos llevaron a malos lugares en la historia contemporánea de España. Estoy hablando de la historia contemporánea, no estoy hablando de la historia de la España democrática. ¿Cuál es esa vieja conexión entre ejército y patria? Esto ya lo denunció, por ejemplo, Romanones, el famoso conde Romanones, en un libro en 1920, cuando decía que, claro, que como a la patria no se la podía discutir, tampoco se podía discutir al ejército, por esa simbiosis que existía entre ejército y patria. Bueno, evidentemente no estamos en tiempo de Romanones, pero las advertencias del famoso conde, pues es algo que siempre los historiadores tenemos que tener en mente. Así que, bueno, en última instancia, estableciendo una especie de desideratum, me parece que habría que tratar de desnacionalizar el Estado y las propias entidades subestatales. Bueno, ya sé que esto es una utopía, evidentemente no creo que sea nada fácil, porque evidentemente tanto los nacionalistas españolistas como los nacionalistas periféricos harán todo lo posible para evitar este estado de cosas. Pero bueno, el resto de la sociedad, que no somos nacionalistas ni de uno ni de otro, bueno, pues deberíamos enfocar nuestro quehacer público de cara a esa desnacionalización. Con eso no pierde legitimidad el Estado, es decir, el Estado se legitimaría a través de otras vías, mucho más democráticas que lo que es el concepto de nación, tan manoseado a lo largo de los dos últimos siglos, incluso lo que llamamos del siglo XXI. Bien, ya por último, también destacar algunos acontecimientos muy puntuales que como tales no tienen demasiada relevancia, pero sí en un contexto más amplio, cual es, por ejemplo, el 175 aniversario de la bandera española, cuyo aniversario, repito, se conmemoró en el año 2018, aunque lo hicieron básicamente las Fuerzas Armadas. Además con discursos y con prácticas, con mensajes bastante historicistas, ¿no? Es decir, esto a los historiadores también nos chirría mucho cuando se apela al historicismo para legitimar pues, lo que son, bueno, en este caso un símbolo como puede ser el de la bandera española, lo cual mostraría cierta patrimonialización de la enseñanza nacional por parte de los ejércitos. También hubo discursos, repito, dentro de esas conmemoraciones donde se veía claramente esa patrimonialización, es decir, como si la bandera fuera algo propio de los militares. Bueno, evidentemente es un símbolo que debería representar a todos los españoles, más allá de la apropiación que se ha realizado en estos últimos tiempos. El día 12 de octubre lo pudimos observar por parte de determinadas formaciones, incluso algunas que no comulgan en absoluto con el significado profundo de la bandera constitucional. Y el significado profundo de la bandera constitucional es la Constitución, que es evidentemente la que dota de sentido a la actual bandera. Entonces, una vez más, bueno, esta guerra de símbolos, esta guerra cultural, es algo que también nos tiene que preocupar, porque bueno, luego todo eso también se traduce a nivel práctico, como también hemos podido observar a lo largo de la historia contemporánea. Y ya por último, también en esa misma línea de aniversarios, en 2018 tuvo lugar el 40 aniversario de la Constitución Española, al que aludieron el rey y la ministra de Defensa en la Pascua Militar de 2019. En ambos casos de una manera notablemente sesgada y acrítica. Esto es algo que me llama la atención, es decir, sobre todo que el jefe del Estado aludiera, por ejemplo, a que, bueno, durante todo el periodo democrático las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, etcétera, habían estado inequívocamente al lado de la Constitución española, pues es algo que evidentemente todos sabemos que no ha sido necesariamente así. Es decir, cualquier historiador o aprendiz de historiador sabe que hubo momentos en los cuales pues hubo sectores de las Fuerzas Armadas, y además relativamente importantes, que querían acabar con la Constitución española. Me imagino que en términos de la coyuntura de 2019 eso obligaba al jefe del Estado a decir estas cosas, pero claro, desde una perspectiva histórica no se correspondía con la propia verdad
de lo que es el conocimiento histórico. Y la propia también ministra de Defensa también hizo una lectura bastante sesgada de lo que es la Constitución española. En esa línea de remarcar las misiones establecidas en la Constitución, bueno, el famoso artículo octavo, etcétera. Lo cual, vuelvo a repetir, que es un asunto notablemente peligroso. Es decir, apelar solo al artículo octavo de la Constitución española es peligroso desde la perspectiva de la propia pervivencia de la Constitución española, evidentemente. Y además tenemos ejemplos bastantes desde 1978 para aquí. Precisamente los golpistas de los años 78 y siguientes también apelaban al artículo octavo de la Constitución española. Es decir, hay que saber lo que se dice, hay que estar un poco más leído. Con esto no estoy criticando a nadie. Es decir, todos tenemos que leer algo más acerca de lo que hay detrás de determinadas afirmaciones y los peligros que tienen estas afirmaciones. Y bien, como decía, las dos ponencias no tienen una conclusión única, pero sí que a lo largo de la exposición creo que he hecho notar esa continuidad bastante notable entre lo que fue la política de seguridad y defensa de Cospedal y la política de seguridad y defensa de la primera Robles, de la ministra de Defensa en los primeros meses del gobierno de Sánchez. Y bueno, por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que esta y sobre todo que las anteriores charlas sean de interés para todos los que se conecten al canal de YouTube de la Universidad de La Rioja. Muchas gracias.